Muy buenas tardes a todos y todas que están tanto presentes aquí en la Casa Museo José Carlos Mariátegui como aquellos que nos acompañan a través de la transmisión del canal del Ministerio de Cultura, del propio Museo José Carlos Mariátegui y del Archivo Mariátegui en la realización de este simposio internacional titulado A 100 años del retorno en el centenario del regreso de Mariátegui de Europa. Como sabrán, prácticamente estamos iniciando casi una década de conmemoraciones de centenarios relacionados con la vida y obra de Mariátegui. Generalmente y tradicionalmente, la Casa Museo José Carlos Mariátegui ha realizado eventos a lo largo de los años, tratando justamente de cumplir esas conmemoraciones, generalmente pues vinculadas a los números cero, ¿no? Y que tiene que ver con el más importante intelectual socialista peruano. En ese sentido, y continuando con esta tradición, en estos momentos vamos a comenzar con la primera mesa de este simposio, que es una mesa muy importante, sobre todo porque está compuesta por invitados del exterior, investigadores e investigadoras del exterior del país, que son expresión pues del gran interés que tiene Mariátegui en diversos países de América Latina y, como veremos en otras mesas, también de Europa. Quienes nos van a acompañar en esta mesa son Margarita Guerrero de Loyola, por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, Claudio Berríos Cavieres, de la Universidad del Valparaíso, Chile, que por una casualidad se encuentra en estos momentos en Lima, Karina de Oliveira Oyakawa, de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, y Laura Escopeta, de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Por motivos un poco de género que hemos estado conversando, hemos decidido simplemente invertir un poquito el rol de las participaciones y comenzaríamos con la ponencia de Margarita Guerrero de Loyola, quien es profesora de filosofía de la Universidad Nacional del Cuyo, jubilada por dicha universidad, quien actualmente está elaborando una tesis de maestría del pensamiento latinoamericano para la Facultad de Ciencias Sociales, cuyo tema es el proyecto político de Mariátegui en Amauta, 1926-1930, autopercepción de la función emancipatoria del discurso estética en el periodismo de ideas. Luego intervendrá Claudio Berríos, quien es profesor de Historia, magíster en Filosofía, doctorante de estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad por la Universidad de Valparaíso, es miembro del Centro de Estudios del Pensamiento Iberoamericano de la Universidad de Valparaíso y autor de un libro que se encuentra en la biblioteca de este museo, Hacia una modernidad arcaica, Mariátegui, Amauta y la querella en torno del indigenismo, publicado en el 2020. En tercer lugar, participará Karina de Oliveira Oyakawa, quien tiene una maestría en Historia por la Universidad Federal de Sao Paulo, es integrante del Laboratorio de Investigación de Historia de las Américas, vinculado al Grupo de Estudios del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, del Grupo Historia e Historiografía de las Américas. Finalmente, intervendrá Laura Escopeta, quien actualmente viene justamente elaborando una investigación para una tesis dedicada a Mariátegui y su encuentro con las vanguardias estéticas. Entonces, yo en ese sentido dejo pues, entonces paso a Margarita Guerrero para que comience con esta mesa. Muchas gracias. Bien, voy a compartir.
Pero no sé qué ocurre que no puedo compartir bien. Ahí está. Perdón. Bien. Bueno, es decir, quiero hacer una alusión a las ponencias que hicieron y las buenas conferencias que dieron ayer los dos autores, Eduardo Cáceres, que realmente sintetizó todo en ver cómo Mariátegui pudo entender realmente toda la tragedia que pasaba en Europa y encontrar cuál era la sustentación que estaba detrás de eso, que se complementó muy bien con el doctor Ignacio López, que él vio cómo realmente Mariátegui veía los procesos y lo analizaban la realidad a través de un proceso histórico, y que realmente muy bien lo que expresó, que cuando hablaba de las relaciones económicas, que es lo que de algún modo decir es el eje de mi análisis, veía que detrás de las relaciones económicas hay realmente relaciones sociales, ¿no es cierto?, de las cosas que se intercambian. Entonces eso me parece importante llevarlo ponerlo en evidencia, porque es de algún modo el cuadro, el marco de lo que voy a tratar de explicar. Espero cumplir con expectativas. ¿Qué es lo que y son las tareas que trajo después de Europa cuando se encuentra en la realidad peruana Mariátegui? Él lo que está trabajando es cómo hay una vanguardia política económica de José Carlos Mariátegui, y esto funciona como los antecedentes realmente de las teorías de la dependencia. Él está... la preocupación central era construir un Perú como Estado nacional independiente y soberano. Y la hipótesis que trato de sostener es que Mariátegui fue un pionero de las teorías de la dependencia, para lo cual he analizado los temas de los 7 ensayos en los 3 primeros capítulos, donde trabaja el tema de la nación, el indio y la tierra. Él está en contra, es decir, él ve que realmente hay un proceso económico, el que se rompe cuando llega la conquista, y eso realmente rompe y escinde al Perú. Y el virreinato comenzó con un proceso, un complejo proceso de formación de una nueva economía, y trató España de una nueva organización política y económica, y se incluyó en la colonia, ¿no es cierto?, algo que realmente no era de la estructura económica que tenían los incas. Los españoles empezaron a cultivar, esto es fuerte lo que dice, los españoles empezaron a cultivar el suelo y explotar las minas de oro y de plata sobre las ruinas y los residuos de una economía socialista, echaron las bases de una economía feudal. ¿Cuál es la conquista? Fue una ruptura de la organización económica, como lo dije recién, y fue fundamentalmente una empresa mucho más militar y eclesiástica que política y económica, y que no creó los núcleos de trabajo como las otras conquistas, colonizaciones que se hicieron. En las bases económicas de la República, él dice que realmente la política española utilizó el desarrollo de las colonias y el mercado libre de comercio. Además, no pudo satisfacer las exigencias de intercambio de las colonias. Los franceses no reconocieron a estas repúblicas, y esto fue una oportunidad aprovechada por el imperio británico, quien conquistó espacios y financió con préstamos usureros pero oportunos la fundación de las repúblicas. Él ve realmente y destaca cuáles eran los problemas que constituían realmente esta ruptura económica. El pensarlo fundamentalmente en el desarrollo de los recursos naturales, que estos tienen un límite, y fundamentalmente establecerlos a través de la dependencia extranjera. Eso se ve bien claro, ¿no es cierto?, cómo realmente progresa o hay un cierto desarrollo con el periodo del guano y del salitre, que da ciertas ganancias, ¿no es cierto?, pero después con la guerra del Pacífico esto se destruye y terminó realmente la época de bonanza, que ha sido muy descrita por don Manuel, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo
José Carlos en la economía actual, que hay la coexistencia de tres economías, una feudal en la ciencia con restos de comunista e indígena en la misma sierra, y la burguesa sobre también un suelo feudal es retardada en la costa. ¿Qué es lo que él dice? Que mantiene Perú, no obstante el incremento de la minería, siendo que es un país agrícola, el cultivo de la tierra ocupa la mayor parte de la población nacional, el indio, que representa las 4/5 partes de esta y es tradicionalmente un agricultor. ¿Qué es lo que ve él ahí? Ve una serie de contradicciones y falacias dentro de esa relación de minería y agricultura, entre la producción minera y agraria, porque incluso, es decir, depende de lo que le den prioridad, si le dan prioridad a la minería en función de la agraria, es decir, esa ocupa mucho menos mano de obra que la producción agraria, y cuando se le da prioridad a la agraria, pero en función de las relaciones de las metrópolis y de las necesidades de industriales extranjeras, evidentemente, es decir, toda la población, y si aumentan realmente los latifundios y los préstamos benefician a los cultivos del azúcar y el algodón, y eso provocó realmente una carestía en la subsistencia, que en 1925 tuvieron que hacer una gran importación de trigo porque realmente para satisfacer las necesidades de subsistencia de la población. Esto que es lo que indicaba, una ceguera política realmente en el programa político presente. ¿Qué es lo que él ve realmente ahí? Que hay una burguesía capitalista que no es beligerante, que es escasa, ¿no? Una estructura semifeudal terrateniente y una alianza entre la burguesía y los gamonales que son funcionales al capitalismo. ¿Qué es lo que dice? Los elementos morales y políticos y psicológicos del capitalismo no parecen haber encontrado aquí su suelo. El capitalista, o el mejor, el propietario criollo, tiene el concepto de la renta antes que de la producción. Y el sentimiento de aventura y el ímpetu de creación y organizador del capitalista, ¿no es cierto?, el empresario, que caracterizan al capitalista auténtico entre nosotros, son desconocidos. ¿Qué ve con respecto al indio? Él ve que todas las tesis sobre el problema indígena ignoran realmente y eluden el problema económico, que es un problema social. Y otros tantos argumentos, ¿no es cierto?, que se desarrollan son estériles ejercicios teóricos y a veces solo verbales condenados al absoluto descrédito. ¿Por qué? Porque cubren el problema económico con interpretaciones étnicas, morales, educacionales, administrativas, jurídicas o eclesiásticas, es decir, son todos los argumentos y sobre todo, es decir, el racismo que hay detrás de todo esto. Para hacer la reivindicación económica y política, ¿qué es lo que dice? Que tiene que haber un nuevo régimen de propiedad de la tierra. Y ser nacionalista y revolucionario es ser socialista, que este es realmente su postulado fuerte, ¿no es cierto?, en toda su tarea revolucionaria. ¿Cuáles son los problemas presentes que ve? Que la burguesía está colonizada sin sentido liberal y democrático, que el gamonalismo no respeta las leyes, es decir, aunque haya leyes, es decir, no se dan, y eso de algún modo, es decir, obtura también el surgimiento de ciudades, ¿no es cierto?, y de burgos. Él utiliza también las palabras de, yo digo, una polifonía de voces, es decir, para mostrar que realmente él no está fundando en el aire, ¿no es cierto?, sino que realmente está tratando de construir una nación. Y se refiere a José Encinas cuando habla sobre la contribución de una legislación tutelar indígena, quien recomienda una distribución de tierras del Estado e Iglesia. Y González Prada, que no es socialista, sino que es un liberal, sin embargo, en Horas de Lucha reconoce que el problema indígena es un problema económico. Con respecto al problema de la tierra, el problema, se presenta la relación entre el problema agrario, que es el problema del indio, y determinan
evidentemente sobrevivencia de relaciones coloniales. La superación de este problema está ligada al derecho de la tierra. ¿Y eso qué significa? Que hay que liquidar el latifundio para poder liquidar la servidumbre, y sobre todo que eso es un problema económico lo que está de base. Distingue, Mariátegui es interesante porque distingue dos premisas para la revolución: una burguesía consciente de fines e intereses sociales y un Estado revolucionario de la clase campesina reivindicadora del derecho a la tierra. Esto es bien importante decir para verlo en contraste. Él ve también, es decir, otro problema, ¿no es cierto?, que hay, que decían que realmente la poca posibilidad de construcción a partir de la inferioridad del indígena. Y Lebrando Castro Pozo, que fue un asesor de indigenismo en el Ministerio de Fomento durante 1917 y el 18, acumuló bastantes trabajos y observaciones, y señala que el trabajo de Moquillauyo, dos principios económicos muy importantes, porque fue una empresa realmente hidroeléctrica establecida a orillas del río Mantaro, donde dio electricidad a varias comunidades del lugar y trabajaron muy bien como una cooperativa de producción, crédito y consumo. Y eso dice que realmente señala dos cosas importantes que no ha desarrollado la teoría económica, los economistas, ni la experiencia realmente de los empresarios. Una es el contrato múltiple de trabajo, y segundo, es decir, el menor desgaste fisiológico en un ambiente estimulante para el desarrollo de las actividades, y destaca realmente la subordinación del agrocostero al capital extranjero. ¿Cuáles son las causas de los problemas que se presentan realmente en el desarrollo económico? La colonialidad interna y el carácter estructural de la dependencia peruana, nos dice Mariátegui. Y aquí ya vemos, lo voy a comparar con las teorías de la dependencia. Teotonio dos Santos, en la estructura de la dependencia, nos habla y primero trata de definir realmente cuáles son los problemas y en qué consiste la dependencia. Por dependencia entendemos una situación en la cual la economía de determinados países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía, a la que están sometidas las primeras. La relación de independencia entre dos o más países y entre estos y el comercio mundial toma la forma de dependencia cuando algunas naciones, las dominantes, pueden expandirse y ser autogeneradoras, en tanto que otras naciones, las dependientes, solo pueden hacerlo como reflejo de esta expansión, la cual puede tener un efecto positivo o negativo de acuerdo al desarrollo inmediato. Es decir, eso es lo que pasó con el guano y el salitre, ¿no? Es decir, fue un positivo momentáneo presente y después la decadencia total. Él habla de relaciones desiguales, que evidentemente son las que estaban señalando Mariátegui. Habla que hay el desarrollo de unas a expensas de otras. Y segundo, que hay relaciones comerciales de control monopolista del mercado, es decir, las dos realmente se combinan, ¿no? Y destaca históricamente tres etapas en este desarrollo de la economía. El primero es colonial, monopólico de la tierra, minas y la fuerza del trabajo. El segundo es la esfera industrial y financiera, inversión en producción de materias primas, que Levin en 1964 habla de economía hacia, de exportación, y la CEPAL en 1968 habla del desarrollo hacia afuera. Y la tercera que habla, que esta ya no correspondería al planteo de Mariátegui, es la de posguerra, pero está hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? De posguerra transnacionales, que hay inversión en el mercado interno, que es industrial y tecnológica, y esto establece otro desfasaje.
También habla de 3 tipos de economías de exportación. Una que monopoliza tierras y minas. Otra segunda que monopoliza cultivos intensivos de materia prima e industrias para las industrias hegemónicas. Y la tercera, que es de subsistencia, que exporta mano de obra excedente durante el periodo no favorable del comercio internacional, que esto tampoco, es decir, correspondería a la etapa de Mariátegui, pero las 2 primeras claramente. Hay 4 desventajas que presenta esta situación de dependencia. Primero, que realmente la mayor parte del ingreso nacional es de exportaciones, importa insumos de producción primaria o suntuarios para la élite, ¿no es cierto?, que son más caros que los que produce. Segundo, hay superexplotación de la mano de obra que reduce el consumo. Tercero, provee parte del consumo a trabajadores como complemento de ingresos, ¿no es cierto?, es decir, con lo cual se ahorra otras cosas. Y cuarto, donde minas y tierras en poder de extranjeros, las minas en poder de economía extranjera, se produce el problema del enclave, que realizan, es decir, las compras en los mismos centros hegemónicos, ¿no es cierto?, con lo cual succionan más dinero para la metrópolis. Dos Santos presenta limitaciones estructurales de las economías dependientes. Primero, porque dependen de un sector exportador, señalados por Cepal y UNTAD como entre las ventajas comparativas, la desfasaje y el intercambio desigual. Y segundo, el desarrollo industrial está condicionado por la balanza de pago, es decir, se hacen realmente, tienen que dar en préstamos para realmente cubrir las deficiencias de ese intercambio desigual, y después también tienen que hacer, es decir, de algún modo dan un préstamo para subsanar lo que ellos mismos generaron, ¿no? Y tercero, el desarrollo tecnológico profundiza muchísimo más las desventajas, que eso realmente se está viendo hoy. ¿Qué es lo que concluye de esto Dos Santos? Dice, del análisis preliminar podemos ver que el fenómeno más serio que enfrentan las economías no proviene del supuesto retraso debido a una falta de integración con el capitalismo, sino que por el contrario, los obstáculos más poderosos para su pleno desarrollo provienen de la forma en que se encuentran ligados a este sistema internacional y a sus leyes de desarrollo. Otro de los autores, que es importante decir, Rui Mauro Marini, en Dialéctica de la Dependencia, que nos dice que en América Latina el capitalismo tiene un desarrollo subgéneres diferente al europeo, y eso es claramente, es decir, también está planteado en el socialismo de Mariátegui. La revolución industrial coincide con la independencia política y con la división internacional del trabajo. ¿Qué pasa? Es decir, la gran industria requería, ¿no es cierto?, y requirió bienes agrícolas y gran explotación del trabajador. Analiza el secreto del intercambio desigual. Esto me pareció bien importante, porque la pluralidad relativa se genera con el aumento del trabajo excedente, es decir, con la explotación del trabajo asalariado, que tampoco era asalariado en la época de la colonialidad, es decir, en Mariátegui, en Perú. La falacia de la expansión acelera la oferta y la demanda, y entonces, es decir, eso también es negar realmente lo que realmente pasaba, es decir, como hay un desarrollo mucho más intenso de la exportación, no de las exportaciones, sino del comercio internacional, es decir, necesitan más oferta de trabajo, y disminuye realmente, lo presionan, ¿no es cierto?, con la explotación del trabajador, para que con el menos costo, ¿no es cierto?, rinda más realmente lo que importan los extranjeros. Y oculta el intercambio desigual porque exigió mayor producción, que es lo que trataba de explicar recién. Ahí dice que se sostiene buscar un equilibrio entre precios y el valor de las mercaderías exportadas. Y entonces él plantea que hay que debatir la superexplotación del trabajo, que se dan
tres veces a veces combinadas: intensificación del trabajo, por prolongación de jornada, y hay veces que por reducción de necesidades de subsistencia, ¿no es cierto? Es decir, y hay veces que se implican las tres. El tema de debate es entre servidumbre y trabajo acelerado. Rumarini tiene una posición abierta. Él piensa el futuro del capitalismo en el ciclo del capital en la economía dependiente. Y América Latina dice que el problema es que América Latina reproduce las relaciones del origen de la colonialidad. Entonces, ¿eso qué es lo que exige? Analizar el ciclo de producción y de circulación de la mercancía, ¿no es cierto?, y de la economía, e inserción en el mercado internacional. Pensar el consumo interno, no solo en la exportación, y existen condicionantes en todo este desfasaje entre condicionantes externos y condicionantes internos. Marini y Mariátegui coinciden en el uso de categorías marxistas en el capitalismo sui generis. Evidentemente, es decir, esa es la discusión que va a tener con la Tercera Internacional, ¿no es cierto? Y por otro lado, decir, con el desarrollo del socialismo indoamericano. Hay una superexplotación de las fuerzas de trabajo, que la ven los dos, ¿no es cierto?, y el mantenimiento de la servidumbre y esclavitud. ¿En qué difieren? En que Mariátegui piensa revertir la dependencia con insurrección y participación popular. En cambio, Ruy-Marini lo tiene muy claro, pero piensa que se puede superar mediante la toma de conciencia, supongo que es de la burguesía, que no lo explicita, y decisiones políticas. Evidentemente las decisiones políticas sí se necesitan. Y el tercero que analicé fue Agustín Cuevas en el desarrollo oligárquico dependiente del capitalismo. Señala dos condicionamientos en Latinoamérica, que no nace de una revolución democrática burguesa, sino que está vinculado a la fase imperialista del capitalismo. En América Latina, la agricultura y la minería sostienen el desarrollo del capitalismo y se desenvuelve dentro de un latifundio a través de vía oligárquica. Eso produce un ritmo lento y desigual y con tardía aparición del proletariado, es decir, porque hay un poco desarrollo de la burguesía. La burguesía está entrelazada con los terratenientes y realmente, es decir, no van a producir la revolución necesaria. Coincide con Mariátegui en que el capitalista y el propietario criollo piensan en la renta y no la producción. Reconoce la despiadada explotación de la fuerza de trabajo y el mesurado desarrollo del mercado interno. Con respecto al problema del mercado interno, prolonga el metropolitano, especialmente por los enclaves. Mariátegui y Cuevas coinciden en esto, es decir, eso es responsable de la ausencia de burgos y ciudades en las sierras, en el caso de Perú. El comisariato, por ejemplo, en las bananeras, que eso es lo que analiza Cuevas, ¿no es cierto?, en Centroamérica, y las plantaciones del azúcar, que la ve realmente con la Quiltermaster en La Libertad, ¿no es cierto?, Mariátegui, que evidentemente, es decir, en los comisariatos, es decir, en vez de desarrollar empleos o trabajos dentro de la ciudad, evidentemente estos comisariatos allí tenían todas las producciones o todas las subsistencias que necesitaban, entonces esos productos primarios, es decir, también significaban subtracción de ganancias y de plusvalía realmente para las metrópolis. La etapa de expansión coincide con la exportación de mercaderías, con la división, eso tiene que ver con la división internacional del trabajo, con la especialización de ventajas comparativas, es decir, la producción de bienes primarios, ¿no es cierto?, con gran explotación, y después el intercambio desigual cuando se compraban realmente los productos elaborados. Y eso atrae realmente la deformación del aparato productivo local. Eso lo señala muy claramente Cuevas en el
siguiente texto. En efecto, el modelo de desarrollo volcado hacia el exterior que sigue el capitalismo latinoamericano en su conjunto supone una estructura interna de gran desequilibrio entre las diferentes ramas de la producción, con una hipertrofia de las actividades primario exportadoras y una correlativa atrofia de las actividades destinadas al consumo interno. En el límite, esto puede traducirse por la conversión de países enteros en una suerte de inmensa plantación, dando origen a economías de deformación máxima como la cubana. Pero aún cuando las cosas no llegan a ese extremo, el capitalismo evoluciona en una forma más diversificada. La deformación es a menudo tan grande que ni siquiera se logra desarrollar junto a la agricultura de exportación una agricultura de consumo interno capaz de abastecer las necesidades de alimentación de la población local, que esto claramente también lo vio y lo analizó estadísticamente Mariátegui. ¿Cuál es la distorsión de ese desarrollo capitalista? Que hay una desnacionalización económica con implicaciones políticas. Las inversiones forman el aparato productivo local, se ubican en puntos estratégicos para una economía no metropolitana, no logran el desarrollo de las anfitriones, aún aunque se establezcan industrias realmente en los países dominados, y las inversiones succionan excedentes económicos. Lo expresa así: el desarrollo del capitalismo no es otra cosa que el desarrollo de sus contradicciones específicas, es decir, que de un conjunto de desigualdades presentes en la estructura social. En este sentido, su modalidad de desarrollo en América Latina no constituye una infracción a la regla, sino más bien una realización extremista de la misma. El desarrollo desigual adquiere por eso aquí el carácter de una verdadera deformación, a la vez que la explotación y la consiguiente pauperización de las masas toman el cariz de una superexplotación. Es decir, en las 30 años de diferencia de los análisis que hacen los capítulos Mariátegui con lo que hacen 30 años después los economistas, porque el trabajo de Ruy Marini es del 91, es posterior, esto es lo que he estado leyendo. Pero el de Cueva es del 74 y el de Teotonio dos Santos es del 77. Es decir, digo las fechas para mostrar realmente las diferencias entre el 28 y esas cosas. Y si realmente, es decir, muestra cómo miró un proceso histórico en función no simplemente del presente, sino del futuro. Por eso creo que José Carlos Mariátegui fue un visionario. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Simplemente antes de continuar, señalar a las personas que nos están viendo a través de la transmisión de Canal 24 del Ministerio de Cultura, del archivo José Carlos Mariátegui y del Museo José Carlos Mariátegui, que pueden a través de esas páginas remitirnos sus preguntas y consultas. Y para las personas que están presentes aquí en el Rincón Rojo, pedirles que por favor pues lo hagan por escrito, indicando a quién se dirige la pregunta, además de la pregunta en sí. Bien, entonces seguidamente continuamos con Claudio Berríos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar acá en el Rincón Rojo, que le comentaba a Ricardo que es la primera vez de las 4 veces que he venido a Lima que tengo la oportunidad de estar en este espacio donde Mariátegui se reunía aquí con intelectuales, artistas. Bien, lo que yo voy a hacer es mostrarles un trabajo introductorio que tiene que ver con el tema de las vanguardias estéticas y políticas en Mariátegui. Específicamente una vanguardia que a mí me parece interesante porque constituye un objeto de estudio para Mariátegui, que es el del futurismo italiano, ¿ya? El futurismo italiano que Mariátegui le da mucha importancia, le ve ahí un mito, le ve una fuerza también revolucionaria que sin embargo este movimiento viene en el fascismo y termina siendo el arte del fascismo de Mussolini. En tal sentido, para no quitar tiempo,
a las otras compañeras que van a exponer, voy a pasar a leer y hacer comentarios a medida que voy explicando. El acercamiento y atención que Mariátegui tuvo con las vanguardias europeas y latinoamericanas es indudable, no solo en el plano estético y técnico, sino también en la relación de estos con los procesos políticos y filosóficos que se vivían en un mundo posterior a una de las guerras más cruentas de la historia, como fue la Guerra del 14. La decadencia de Occidente, como la llamaba Spengler, era más bien un clima de decadencia del espíritu liberal y burgués que deambulaba por Occidente. El término de su absoluto, que proyectaba una crisis aún no resuelta. En dicho escenario, las vanguardias europeas fueron el reflejo de la crisis de representación, comenzando a pulular una serie de escuelas, tendencias artísticas, manifiestos y técnicas que imponían una nueva forma de pensar el arte, de vivir el arte. Esto no será un caso exclusivamente europeo. En nuestra América, el espíritu de renovación artística también pisó este suelo, dando vida a agrupaciones y movimientos artísticos que deseaban ser una continuación de alguna vanguardia del viejo continente o reconocían su independencia de estas, alegando por un proceso que debía responder a la realidad particular latinoamericana. Como señala Alfredo Bossi, nuestras vanguardias tuvieron demasía de imitación y demasía de originalidad. Uno de los movimientos vanguardistas que mayor interés presentó para Mariátegui fue el futurismo italiano. Dirigido por Filippo Marinetti, el futurismo despertó una admiración fuerte, producto de sus propuestas renovadoras en el arte y la vida misma. De igual manera, generó una desconfianza, producto de su hermandad y filiación que tuvo con el partido fascista de Benito Mussolini. Esta misma, podríamos llamar contradicción, entre un espíritu de renovación y un espíritu de reacción, fue lo que le interesó a Mariátegui del futurismo. Antes de su viaje a Italia, Mariátegui ya tenía noticias del futurismo. Pese a la reducida y poco actualizada prensa peruana de la década del 10, el contacto con Abraham Valdelomar, quien entre 1913 y 1914 vivió en Roma, le permitió una mirada fresca de este movimiento, en donde figuras tan disímiles como Marinetti, D'Annunzio y Papini convivían bajo el alero de una misma fuerza artística, en cuyo manifiesto de 1909 declamaban el canto, comillas, al amor, al peligro, al hábito de la energía y a la temeridad. Eso era parte del manifiesto de 1909. Su cercanía con el conde de Lemos hizo posible en Mariátegui sumergirse en estas cuestiones, siempre bajo el filtro de ese tercero. En 1916, en plena guerra mundial, mientras en Europa los campos de batalla eran vertederos de carne humana y metales, en el Perú, el poeta arequipeño Alberto Hidalgo publicaba su manifiesto de la poesía, en donde la instrumentaria futurista se hizo presente, sobre todo en aquel encuentro necesario entre el cuerpo, en comillas, parte del poema de Alberto Hidalgo, y cantemos al músculo, a la fuerza, al vigor, y esa relación del cuerpo con la tecnología, comillas, las naves transatlánticas, pletóricas de gracia y obesas de progreso, de calor y de salud, cierre de comillas. Pese a las contradicciones de un mundo en conflicto, el futurismo se alimentaba de aquella modernización que buscaba su propia impronta de visualización, en cuyo centro se planteaba una continuidad del músculo al motor. Son por estas cuestiones que Mariátegui, al momento de viajar a Italia, se encuentra con el deseo de conocer de primera fuente las arremetidas artísticas de este movimiento, interés que se refleja en sus primeras cartas fuera del Perú, donde le expresa a Berta Molina el deseo de traducir al castellano a, comillas, notables poetas italianos contemporáneos como Papini, Palasensky, Marinetti, entre otros. Un ensayo publicado en El Tiempo, en agosto de 1921, es decir, Mariátegui estaba en Italia, bajo el título de Aspectos viejos y nuevos del futurismo, dan cuenta de un acercamiento directo por parte de Mariátegui al grupo de Marinetti y los derroteros políticos que esta agrupación estaba teniendo.
será el primer acercamiento metódico por parte de la Mauta a las cuestiones concernientes a este grupo. Mariátegui realiza un balance en este texto de 1921 de un movimiento que ya llevaba más de una década de vida, considerando su aparición con el primer manifiesto futurista de 1909. Si bien la guerra provocó un quiebre del futurismo, de los miembros del futurismo, producto más bien de las circunstancias bélicas que de los conflictos filosóficos, este logró reagruparse en 1918 con figuras jóvenes, pero siempre bajo la dirección y el alero de Marinetti como guía y duce de este movimiento. Mariátegui reconoce en el futurismo una, comillas, finalidad renovadora, atravesada por la bandera revolucionaria. Sin embargo, pese a estos deseos rupturistas de este movimiento vanguardista, el futurismo para Mariátegui tuvo el deseo de devenir en dogma, en un nuevo academicismo, que intentaba esquematizar el arte y la vida. Ejemplo de ello fue el intento de Marinetti, líder del futurismo, por establecer un, comillas, programa político del futurismo. Esto será decisivo para Mariátegui en cuanto reflejará la decadencia del futurismo como arte rupturista y revolucionario, desarrollando por el contrario una impronta conservadora y reaccionaria. En estos escritos, Mariátegui deja en claro su visión acerca que el arte no puede despojarse de la política. No es posible pensar en un arte plenamente libertino tampoco, fuera de lo material, en cuanto se crea y funciona este arte en la materialidad misma. Es por ello que la propuesta de Marinetti de pensar y decidir qué es la política futurista implicaba teorizar algo que para Mariátegui se encontraba en la vida misma. La ideología política de un artista, dirá Mariátegui, no puede salir de las asambleas de estetas. Tiene que ser una ideología plena de vida, de emoción, de humanidad y de verdad. No una concepción artificial, literaria y falsa. Cierre de comillas. Si bien en este escrito Mariátegui no menciona los vínculos que existen entre el futurismo y el fascismo, es claro suponer el camino político que este movimiento adquiriría, puesto que su discurso político, comillas, saturado de sentimiento conservador y empapado de un programa local italiano, son parte de un mismo espíritu que adquiría fuerzas en la Italia de la posguerra. El vínculo entre futurismo y fascismo será evidente en el ensayo publicado por Mariátegui en su primer libro, La escena contemporánea, en 1925. Será en este trabajo donde Mariátegui da cuenta de una condición mucho más estrecha entre la escuela vanguardista italiana de Marinetti y los camisas negras de Mussolini. El ensayo titulado Marinetti y el futurismo, Mariátegui establece una noción central acerca de este movimiento, que no es solo una escuela o tendencia de arte de vanguardia. El futurismo ha logrado ser más que eso. Como señala, comillas, es una cosa peculiar de la vida italiana, dice Mariátegui, de la cual forma parte del derrotero histórico que tomaba la península por medio del avance del fascismo. Para Mariátegui, el futurismo no tenía cabida como tendencia internacionalista, puesto que representaba todo el espíritu, carisma y carácter latino, más que ser el movimiento de un arte nuevo que impulsara nuevos estilos. El futurismo se declaraba como destructora del arte viejo. En esta medida, el futurismo se mostraba para Mariátegui, pese a su nombre, futurismo, como una fuerza incapaz de pensar el futuro. Solo quedaba declararse rupturista de un pasado artístico, mientras reivindicaba una política aristocrática y conservadora, determinada a ser una corriente localista y nacional. El futurismo no logró nunca, como señala Mariátegui, en convertirse en una doctrina artística de corte universal. Por el contrario, mantuvo y fortaleció la impronta local italiana. Es por eso que Marinetti y su movimiento fue esencial para dar forma y cuerpo al fascismo como doctrina política. Pese a los discursos con un tono altamente revolucionario por parte de Marinetti y la declaración de este mismo de que el futurismo iba más allá del comunismo, Mariátegui señalaba categóricamente que el futurismo, comillas, resulta uno de los ingredientes espirituales e históricos del fascismo. El culto a la violencia, el tono aristocrático del movimiento y el actuar individualista de sus miembros
lo hacen partícipes de la biología del fascismo, aquel cuerpo político-social que solo se explica por la constitución de sus partes. Pero el futurismo no era una inquietud estética de Mariátegui que solo quedaba inscrita al movimiento histórico italiano. La realidad política peruana también se hacía parte de estas cuestiones. El mal llamado por Mariátegui decía, el mal llamado movimiento futurista creado por Ribagüero, fue parte del intento por traducir al contexto político y literario peruano la fuerza del grupo italiano. De esto, de lo dicho anteriormente, resulta entendible la publicación de un texto de Marinetti en el número 10 de la revista Mauta, junto con una foto del artista firmada y dedicada a Mariátegui y a la revista Mauta. Una primera mirada embiste la ambigüedad de dicho texto en una revista como Amauta, en años donde el futurismo ya era definitivamente el arte oficial del fascismo. César Moro, incluso, en una carta, llega a reprocharle a Mariátegui el porqué de aquel ensayo y foto que publicaron en Amauta. Cuando, dice César Moro, de este lado político, desde la izquierda, existían mejores artistas. Sin embargo, es posible que la presencia de Marinetti en Amauta representara dos cosas. Y aquí quiero agradecer a Víctor Masi que me ayudó a congeniar esta problemática. Las dos posibles respuestas de por qué aparece un texto de Marinetti con una foto de Marinetti ahí. Uno, dar a conocer elementos teóricos del arte futurista en vista de la ausencia de textos traducidos y circulados en estas tierras. Y dos, la invitación que hacía Mariátegui a polemizar sobre las cuestiones estéticas y políticas, en donde el texto de Marinetti serviría de base para comenzar la discusión o polémica sobre la idea de arte y política. Y esta problemática de arte y política ya venía siendo abordado por Mariátegui, por ejemplo, en su ensayo Nacionalismo y Vanguardismo en la literatura y en el arte, publicado en diciembre de 1925 en la sección Peruanicemos al Perú de la revista Mundial. En este ensayo, cuya tesis principal es considerar a los revolucionarios como el sujeto social que mejor puede tratar el tema nacional y por ende reinterpretar el pasado, Mariátegui realiza una larga alusión acerca del futurismo como paradigma particular del tema nacional en las vanguardias. De constituirse como movimiento, el futurismo, que configuró el deseo de destruir el pasado cristalizado de Roma, lo que significaba en sí un arte revolucionario que configuraba una latinidad desde un presente vivo, cumplida ya esa labor desde el año 22 en adelante, el futurismo devino en una parte más de la política fascista, cristalizando con eso el dominio y movimiento del arte. Y es que, como dice Mariátegui, el arte nunca dominará a la política, y menos a la violencia, sino al revés. El fascismo, dirá Mariátegui en este ensayo, después de haber explotado su impulso y su espíritu, ha obligado al futurismo a aceptar sus principios reaccionarios. Esto es, a renegarse a sí mismo, teórica y prácticamente. La revolución, en tanto, habría estimulado y acrecentado su voluntad de crear un arte nuevo en una sociedad nueva. El futurismo italiano es un ejemplo para Mariátegui acerca de las resoluciones que tomaba la crisis europea, pues mientras Marinetti y sus secuaces se unían al fascismo, el futurismo ruso, Mayakovsky y otros más, se convertía en el arte referente de la sociedad revolucionaria soviética. La pregunta que viene enseguida es cómo era posible que una escuela vanguardista como era el futurismo pudiera representar el impulso de cambio y revolución, inclinándose a su vez por la reacción, en el caso del futurismo italiano. Esta respuesta se puede encontrar presente en un ensayo de Mariátegui, en el que lleva por título Arte, Revolución y Decadencia, que se publica en el número 3 de Amauta. En este escrito, Mariátegui se refiere a las cuestiones concernientes del arte moderno, la vanguardia y la política. En primer lugar, en este ensayo, el arte nuevo no tiene que ver para Mariátegui con el uso de terminologías o conceptos nuevos incorporados al arte, ¿ya? Esto sería una especie de maquillaje en la forma de ver el arte sin tocar en su aspecto medular las cuestiones concernientes a un arte realmente revolucionario.
En tiempos donde el espíritu burgués vivía su máxima decadencia, sin un absoluto que le permitiera forjar un espacio creativo, era la hora para perfilar nuevas tendencias que no solo criticaran un mundo enquistado, sino también fuera capaz de representar un ideal, una fe y un mito. La estética futurista sí manejaba un mito, aquel de la modernización como fuerza continuadora del espíritu carnal humano. En un segundo lugar, Mariátegui hace alusión a la dualidad siempre presente en el artista entre decadencia y la revolución. Y dice Mariátegui lo siguiente en este ensayo: la decadencia y la revolución, así como coexisten en el mundo, coexisten también en los mismos individuos. La conciencia del artista es el circo agonal de una lucha entre los dos espíritus. La comprensión de esta lucha a veces, casi siempre, escapa al propio artista. Pero finalmente, uno de los dos espíritus prevalece. El otro queda estrangulado en la arena. Mariátegui coloca como contraparte la realidad del futurismo ruso, señalando que, comillas, los futuristas rusos se han adherido al comunismo, los futuristas italianos se han adherido al fascismo. ¿Se quiere mejor demostración histórica de que los artistas no pueden sustraerse a la gravitación política? En tal sentido, para Mariátegui, el futurismo constituía el más claro ejemplo de dualidad artística en la medida de configurar un mito movilizador de carácter estético, pero cuya finalidad estaría destinada a fuerzas reaccionarias como Italia o fuerzas revolucionarias como en Rusia. Ambos trabajos, los que acabo de señalar, publicados en Peruanicemos al Perú y en Amauta, no son ingenuos. Responden al camino que Mariátegui desea perfilar y poner en discusión dentro del contexto nacional. Los indigenismos de esa época, como corrientes nacionalistas de vanguardia, debían confluir en una fuerza homogénea para Mariátegui, capaz de configurar un proyecto revolucionario, con el peligro latente de transformarse en manifestaciones estéticas y políticas que cristalizaran la tradición, deviniendo en proyectos de corte conservadores y reaccionarios. El futurismo, entonces, servía en tal sentido como paradigma pleno en donde la salida de la crisis mundial correspondía a un umbral que se extendía de la decadencia a la revolución y donde el arte se constituía en el eco estético de dicho desenlace. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Enseguida tenemos la presentación de Karina Oyakawa. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Mi ponencia tiene como objetivo analizar algunas conexiones entre el escenario internacional y el contexto nacional peruano en la obra de Mariátegui, subrayando el lugar del Oriente en ellas. Cómo el Oriente también contribuyó a algunas de sus reflexiones sobre el Perú, los indígenas y el socialismo. El tema de las revoluciones nacionalistas del Oriente y el proceso de occidentalización y modernización de sus sociedades me parece un prisma muy relevante de su pensamiento, ya que se desarrolló en relación con su interpretación para el Perú. Además, al acercar en su trabajo intelectual América Latina y Oriente, es decir, algunos países de Asia y África, incluyendo también a Turquía y Rusia, Mariátegui parece complejizar su repertorio de referencias más allá de un modelo eurocéntrico o indoamericano. Pienso que Mariátegui tenía una lectura del mundo muy sistémica y sincrónica que abarcaba los acontecimientos a nivel internacional y nacional. En su interpretación, la realidad estaba internacionalizada. Perú y las sociedades orientales giraban dentro de la órbita occidental. Todavía, debido al carácter internacional de las condiciones de producción,
não seria possível para nenhum país estar à margem de nenhum processo de transformação, o que significaria, segundo ele, estar à margem do próprio progresso e alejado da compreensão da história. A partir de esta postura analítica, entonces, Mariátegui passou a aproximar as realidades peruana e oriental, que compartiam a mesma cultura europeia, pero que tinham formações nacionais diferentes de las ocidentais. A su regresso ao Peru, Mariátegui buscou resolver um desafio intelectual e político que se referia à construção de um projeto de nação peruana, e para ele, a solução a este problema passava por compreender o lugar do Peru dentro da marcha da história, ou seja, era necessário enfrentar a síntese do local com o universal. Então, a ação do Ocidente, aunque examinada criticamente por Mariátegui, era vista também positivamente tanto para o desenvolvimento da sociedade peruana como para as sociedades do Oriente. Em novembro de 1924, escreveu no Nacional e lo Exótico, um dos primeiros ensaios que abordou os problemas nacionais e discutiu a circulação de ideias internacionais e a importância de sua assimilação para o Peru. En él, Mariátegui desvelou aspectos de sua visão sobre a peruanidade e o nacionalismo. Também demonstrou sua instigação a los acontecimentos do Oriente. Vou compartilhar algumas diapositivas para que puedan seguir algunos fragmentos. Só um momento. Como estava dizendo, então, em lo nacional e lo exótico, Mariátegui criticou a postura de uma parte da intelectualidade que se opunha à assimilação de ideias consideradas extranjeras e utilizou a experiência de los pueblos orientales, dizendo: los viejos pueblos orientales, a pesar de las raíces milenarias de sus instituciones, no se clausuran, no se aislan, no se sienten independientes de la historia europea. E de Turquia, este orientamento revolucionário e iconoclasta não marca, naturalmente, um período de decadência, sino um período de renascimento nacional. Contrariamente ao tradicionalismo turco anterior, o processo de ocidentalização, segundo Mariátegui, não teria o significado de um debilitamento do nacionalismo, pois este processo era uma solução para o desenvolvimento nacional e uma defesa contra o imperialismo. Outro ponto importante desse mesmo ensaio é que, na perspectiva de Mariátegui, a nacionalidade peruana estaria aún em formação. Ele comentou: lo están construyendo sobre los inertes estratos indígenas los aluviones de la civilización occidental. Es uma frase polêmica, pois, como em outras, com um tenor similar, alguns autores han señalado uma desvalorização ou desconhecimento de lo indígena e, em ocasiones, um tratamento ahistórico por parte de Mariátegui. Pero me parece que esta frase se entende melhor quando se explora em conjunto com seu contexto histórico e não se limita ao texto. Asimismo, é necessário entendê-la dentro da lógica do projeto mariáteguiano. Hace evidente a conexão entre Peru e Ocidente, pero também expressa, em minha interpretação, parte do aparato cognitivo apropriado por Mariátegui para o estudo da realidade peruana, que corresponde à analogia do estado de parálise verificado no Oriente antes de seu despertar, es decir, prévio a seu processo de modernização e luta contra o imperialismo com a condição indígena. Segundo a crítica mariáteguiana, os indígenas estavam insertos em um ordem estático porque não havia possibilidade de crescimento ou câmbio bajo o régimen del gamonal.
Esta condición era el signo opuesto de una sociedad moderna y dinámica dirigida por intereses capitalistas. El Estado inerte así se relaciona con una forma social que permanecía por un largo periodo y que se configuraba en la opresión del indígena, lo que no quiere decir el desconocimiento de la historia y de las tempestades indígenas a lo largo del tiempo. Aceptar el aluvión del occidente por esta razón significaba impulsar un dinamismo en la sociedad peruana y, consecuentemente, la redención del indígena. Un proceso complejo, sin embargo, en el que serían los propios indígenas quienes llevarían a cabo esta tarea. Y las sociedades orientales se presentan en ese momento como un referente de este itinerario que se estaba siguiendo. En la lectura mariateguiana, a pesar de haber sido escenario de grandes civilizaciones como China en el pasado, el Oriente es descrito como una región que había estado poblada por civilizaciones agotadas, momificadas, paralisadas o adormecidas. Este examen parece basarse tanto en la propia idea contenida en el despertar del Oriente, o sea, un dinamismo propiciado por los procesos revolucionarios que cobraron fuerza tras la Primera Guerra Mundial, como más profundamente tiene un trasfondo económico. En este sentido, una economía desfasada o una relación de dominación está vinculada a las características de inimovilidad presentes en términos como pueblos dormidos o en colapso moral. Mariátegui não deixou de compartir também, como vemos, um certo repertório orientalista al comparar a inimutabilidade do Oriente ou do indígena com a civilização dinâmica do Ocidente capitalista. Para ele, a la maneira de los pueblos orientales, el despertar indígena era potencial. Y en el caso peruano, la rectificación de la historia, que veía al indígena como parte esencial de la nacionalidad peruana, se lograría mediante la asimilación de una nueva ideología. Entre las corrientes internacionalistas, el socialismo fue defendido por Mariátegui en asociación con el nacionalismo. En su defensa, señaló que la difícil relación entre nación y socialismo experimentada por los europeos no tenía el mismo significado en el mundo dependiente. Esta constatación se lo proporcionó de nuevo el Oriente. Disculpe. La función de la idea socialista cambia en los pueblos política o económicamente coloniales. Esos pueblos el socialismo adquiere por la fuerza de las circunstancias sin renegar absolutamente ninguno de sus principios una actitud nacionalista. Quienes siguen el proceso de las agitaciones nacionalistas rifeña, egipcia, china, hindú, etc., se explicarán sin dificultad ese aspecto totalmente lógico de la praxis revolucionaria. Además, la creación del socialismo indoamericano también parece basarse en el espejo oriental. En su ensayo de 1925 sobre Sun Yat-sen, líder del Kuomintang, ponderó que el revolucionario chino supo en su carrera política traspasar los límites de la ideología liberal. Pero, sobre todo, afirmó que Sun Yat-sen nunca pretendió repetir mecánicamente en China los experimentos europeos y que ajustó la revolución a la realidad de su país. Quería que en la China se cumpliese una revolución china, así como en Rusia se cumple desde hace 7 años una revolución rusa. Estas reflexiones ya parecen insinuar también la aprehensión de Mariátegui sobre el socialismo peruano, que será expresada en 1928 en el editorial de aniversario de la revista Almauta. No queremos que el socialismo sea en América calco y copia, debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad y nuestro propio lenguaje al socialismo indoamericano. Esto, que es uno de sus pasajes más célebres y emblemáticos, también parece imbricado con la investigación de la realidad peruana que Mariátegui emprendió en conexión con sus reflexiones sobre el Oriente.
aunque essa elaboração em geral aún encontra apoio em el pensamento de Lenin, es decir, en el necesario encaje en la historia, su práctica se observou em realidades diferentes de la occidental, ya sea Rusia o China. Vemos que las ideas derivadas de la continua investigación de la realidad peruana y que culminarían en los 7 ensayos de 1928 se verifican de manera correlativa con las sociedades orientales. Así como Mariátegui constató en el Perú una fractura social y la inclinación de la élite conservadora a aliarse con el imperialismo, verificó en los pueblos coloniales que el impulso de su independencia provenía de las masas populares, que él caracterizó con la expresión nacionalismo revolucionario o patriotismo revolucionario. Aquí llamo la atención sobre ese término porque nacionalismo revolucionario demuestra la interlocución de Mariátegui con la Internacional Comunista o con sus directivas, a veces pasadas por alto por los estudios sobre su pensamiento. La noción de nacionalismo revolucionario, como sabemos, fue elaborada en el segundo Congreso de la Internacional Comunista de 1920 y su idea principal residía en la necesidad de diferenciar entre un movimiento de liberación reformista y un movimiento revolucionario, ya que la burguesía de los países coloniales tendía a mantener vínculos con la burguesía de los países imperialistas. Así, los comunistas solo debían colaborar con los movimientos burgueses de liberación a condición de que tuvieran una dirección verdaderamente revolucionaria. Sin profundizar, sin embargo, en el significado que la noción adquirió en Oriente, Mariátegui parece haberse apropiado de este aparato interpretativo y directriz de la práctica política de los pueblos coloniales como forma de reivindicar la lucha de las capas populares en oposición a las clases dominantes aliadas del imperialismo. En el prólogo que escribió para Tempestad en los Andes de Barkastel, precisó aún más esta idea para el contexto peruano. Proclamamos que este es un instante de nuestra historia en que no es posible ser efectivamente nacionalista y revolucionario sin ser socialista. De otro lado, no existe en el Perú, como no ha existido nunca, una burguesía progresista con sentido nacional, que se profese liberal y democrática y que se inspire en su política y en los postulados de su doctrina. De este modo, se observa que Mariátegui también adaptó formulaciones concebidas para las realidades orientales como parámetro analítico del propio proceso revolucionario peruano. Para el Perú, sin embargo, verificó la ausencia de una burguesía progresista y la necesidad de una revolución socialista. Además, no se trataba de poner en marcha una revolución democrática burguesa, sino que sería el socialismo el que llevaría a cabo las tareas de este carácter en el Perú. Este es un tema muy amplio, pero en esta presentación he tratado de señalar solo algunas de las conexiones entre Perú y Oriente vistas en la producción de Mariátegui, y lo que quiero resaltar es que Mariátegui elaboró un proyecto político revolucionario insertando al Perú solidariamente, como él mismo decía, en el conjunto de cuestiones que inflamaban la intelectualidad mundial. Sus propuestas, por lo tanto, necesitan ser exploradas a través de los diferentes prismas en los que transcurrió su reflexión. En este sentido, observamos que el Oriente también jugó un papel en su pensamiento. A partir de la realidad impuesta por el internacionalismo, su desafío o el papel del revolucionario consistía en saber apropiarse de las aportaciones occidentales y, junto con las cuestiones nacionales tomadas de su perfil particular, fundar un proyecto de nación, así como las posibilidades de una nueva realidad.
Entre las ideas exóticas, para Mariátegui, el socialismo conllevaría estas consecuencias, pero pensado desde la perspectiva de la historia y las tradiciones nacionales. Oriente le proporcionó un estudio en movimiento sincrónico con sus investigaciones de la realidad peruana. Pienso que la experiencia de las sociedades orientales estructuró muchos aspectos del pensamiento de Mariátegui e interfaz con ellas manejó conceptos como internacionalismo, nacionalismo revolucionario y socialismo indoamericano. Es decir, algunas de sus principales proposiciones se construyeron en diálogo con Oriente. Eso es todo por ahora. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Karina. Antes de ceder la palabra a Laura, quiero agradecer a Claudio Berríos por haber estado presente aquí en Lima y, bueno, disculparlo porque literalmente sale volando dentro de un par de horas rumbo al aeropuerto. Entonces, ha tenido que retirarse anticipadamente. Y bueno, entonces la última participación de esta primera mesa es por parte de Laura Escopeta. Adelante, por favor. Ahí estoy, perdón, no encontraba cómo activar el micrófono y la cámara, por eso me demoré. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para participar de este evento y una pena que no pueda estar Claudio porque recién cuando escuchaba su presentación pensaba en cómo dialogaban también los intereses de ambos y de hecho creo que voy a tratar de acortar un poco algunos pasajes de lo que tenía pensado exponer porque justamente en esta intervención en la cual pensaba abordar la relación de Mariátegui con las vanguardias, el futurismo ocupaba un lugar importante y varias de las cosas que pensaba plantear fueron también planteadas anteriormente por Claudio. En primer lugar, quería saludar este encuentro y que se organice con motivo del centenario de la vuelta del regreso de Mariátegui al Perú, poniéndole fin a ese periodo de su vida que estuvo asignado por su estancia en Europa, porque me parece que es un periodo que ese momento, el momento europeo o el momento del viaje, que no ha sido lo suficientemente abordado, más allá de la cantidad de páginas y de intervenciones que se han realizado en torno a la obra de Mariátegui. Me parece que siempre además Mariátegui es un autor que nos invita a seguir reflexionando y que, bueno, por más de que sobre algunas otras cosas sí se ha dicho y se ha escrito bastante, siempre queda algo nuevo por decir. A mí me parece particularmente interesante revisitar los escritos europeos o ese momento europeo de Mariátegui, porque me parece que ahí es posible encontrar algunos destellos o algunas series de intuiciones y gestos que nos permiten volver a problematizar y repensar el marxismo de Mariátegui, apareciendo allí algunos de los elementos que después van a ser retomados en sus ensayos sobre la realidad peruana, que tienen que ver con la importancia atribuida a la religión y al mito, al lugar otorgado a la subjetividad a la hora de intentar explicar los procesos históricos, y el recurso al arte y a la literatura como una manera de abordar el análisis de la realidad. Y cuando me refiero a estos, escritos europeos, me parece que no quedan circunscritos solamente a aquellos producidos en el momento en el que se encuentra en Europa, o sea, entre 1919 y 1923, sino que está la resonancia que tiene la experiencia del viaje y los fenómenos o movimientos a los cuales él se acerca allí,
y la fascinación que ejercen y el interés que siguen ejerciendo en él a lo largo de su vida, que van a seguir apareciendo como una referencia constante a lo largo de su obra. Además, creo que para Mariátegui, quien se reclamaba como un hombre de su tiempo, los acontecimientos europeos, esto no solo siguieron ejerciendo una gran fascinación sobre él a lo largo de su vida, sino que como intelectual y militante político inmerso no solo en la realidad peruana, sino en una realidad mundial convulsionada y cambiante, consideraba que era urgente y preciso aprenderlos y comprenderlos. Algunas cuestiones muy breves sobre el viaje, porque bueno, en realidad yo lo que venía trabajando para la tesis de maestría no solo tiene que ver con este acercamiento de Mariátegui a las vanguardias europeas, sino con revisitar, digamos, esta experiencia del viaje. Y pensar qué nos posibilita pensar el viaje en Mariátegui. Y creo que de alguna manera nos lleva a considerar el lugar que ha tenido también el viaje en la historia intelectual latinoamericana, y de qué manera han sido problematizados los vínculos y los intercambios entre Europa y América Latina, lo cual nos permite también situarlo en una historia que es más amplia, que lo contiene, pero que también lo excede, pero marcando ciertas diferencias. Esto de que, bueno, creo que ya es conocido y seguramente se hablará sobre esto también en estas jornadas, en este simposio, acerca de que fue un trayecto bastante particular, el hecho de que Mariátegui no haya recalado en el eje París-Madrid, que fueron de alguna manera los meridianos culturales de aquella época, y que a diferencia también de otros viajeros de izquierda, no fue un viajero hacia la revolución. No es que no haya sido parte de su interés en algún momento poder visitar la emergente Unión Soviética. Por distintas razones eso no se pudo concretar, sino que estuvo en otros lugares, digamos, mucho más marcados por la crisis del periodo de entreguerras, sobre todo Italia va a ser ese gran pasaje donde va a recalar. Haremos alguna referencia también a su paso por Alemania. Entonces va a estar viviendo en países que están atravesando momentos críticos y de ebullición, donde se ven procesos que se radicalizan, como la creación del Partido Comunista Italiano, los levantamientos que se dan en las ciudades italianas, y ve sobre todo también el auge de las experiencias de derecha que van a marcar la primera mitad del siglo XX, como así también el momento, digamos, de surgimiento de esas vanguardias estético-políticas. Y sobre lo cual, digamos, a mí me interesaba poder hacer alguna referencia en esta exposición. Pero también me parecía necesario hacer como una especie de advertencia también, o de cómo mensurar en este sentido el viaje en la trayectoria de Mariátegui. Creo que es, digamos, sabido por todos, el lugar fundamental que él mismo le atribuye en su propia formación. Decíamos recién que lo convierte en testigo de primera mano de del surgimiento de esos grandes movimientos que van a marcar la historia política del siglo XX. Es además, bueno, conocido como para él se convierte en el momento en que se da su filiación definitiva con el marxismo, pero es también leído, digamos, pensado por él como un momento fundamentalmente de quiebre, en el cual se convierte como en una bisagra que los separaría de manera nítida, digamos, a los dos grandes periodos de su trayectoria, que sería el momento de su juventud, llamado por él mismo como la Edad de Piedra, y el momento de su madurez político e intelectual. Entonces, bueno, una de las hipótesis, y que creo que también, digamos, tiene que ver con lecturas también de otras personas que han estado trabajando Mariátegui en el último tiempo, es también desconfiar un poco de ese relato de Mariátegui, no para sacarle el peso o
o importancia al viaje en su formación, pero para así por lo menos poner como interrogantes sobre esta idea del viaje como una especie de tabula rasa, para por el contrario poder pensar también cuáles son algunas de las continuidades que permiten pensar, digamos, a esa experiencia más que como una bisagra y como un corte definitivo o abrupto, sino también como un puente que permite enlazar esos diferentes momentos de su trayectoria. No porque pensemos, digamos, en el devenir de Mariátegui o de cualquier intelectual como algo lineal, como el desarrollo de algo que ya estaba en germen desde sus principios, sino más bien pensar en ciertos desplazamientos, en ciertos movimientos que no siempre son todo rupturas, sino que también develan algún tipo de continuidad. Y en este sentido me parece interesante lo que plantea Mónica Bernabé en el libro Vidas de Artistas, cuando ella nos da un panorama acerca de ese joven Mariátegui bohemio, más vinculado bueno, a esos círculos de la bohemia en Lima previo al viaje. Algo que ella nos dice es que en Juan Croniquer de alguna manera se proyecta ya en la lucidez de la crítica literaria que va a realizar José Carlos Mariátegui. Entonces nos podemos preguntar si esa sensibilidad que Mariátegui va construyendo en esos primeros años, donde la literatura y el interés por las artes en general va a estar presente, digamos, en sus reflexiones, en su forma también de intervención en las revistas en las cuales y periódicos donde se desarrolla, en sus intentos también por convertirse en un poeta, si toda esa experiencia no es también la base sobre la que una vez llegado a Europa y pueda entrar en contacto directo con los movimientos de vanguardia, no constituyen de alguna manera el piso a partir del cual también es posible la lectura que comienza a realizar de los movimientos de vanguardia. Algo ya había mencionado Claudio en su intervención acerca de cómo ya él, además, antes de viajar a Europa, ya tenía algún tipo de conocimiento sobre esos movimientos que se estaban dando en Europa, en Italia fundamentalmente. Sobre todo, digamos, la presencia de las letras italianas va a ser va a estar dentro del círculo de sociabilidad de Mariátegui, y sobre todo, como mencionaba antes Claudio, a partir de la figura de Abraham Valdelomar, que había viajado, había vivido en Italia algunos años, y de alguna manera se convierte como en el introductor de determinados personajes, sobre todo de D'Annunzio, sobre el cual Mariátegui ya va a dedicar algunos artículos antes de su viaje a Europa, sobre todo en 1915, cuando escribe un artículo titulado D'Annunzio y la guerra. Bien. Como decíamos antes, cuando Mariátegui llega a Italia, perdón, a Europa, el viejo continente se hallaba atravesado por las convulsiones políticas que le siguen a la Primera Guerra Mundial, a las corrientes como el futurismo italiano y el expresionismo alemán, que ya venían desde los años previos a la guerra intentando poner en tensión los supuestos sobre los que se había asentado el arte moderno. Se suman en 1916 la irrupción del dadaísmo, que había nacido en Zúrich de la mano de Tristan Tzara, y se desplazaría para tener uno de sus grandes epicentros en la capital francesa. Uno de los primeros lugares a donde recala Mariátegui es en París, donde sus biógrafos plantean que pudo acercarse y ver de primera mano algunas intervenciones de las vanguardias, sobre todo del dadaísmo. Pero bueno, va a ser sobre todo, como decíamos antes, en Italia, donde va a poder
tejer algún vínculo y establecer contactos directos con los círculos futuristas. En ese acercamiento es clave la figura del pintor argentino Emilio Petoruti, quien también estaba residiendo en Italia y con quien Mariátegui comienza a entablar una amistad que se va a mantener aún después de su regreso a Perú, y que digamos, de ella es posible dar cuenta a través de la correspondencia que hay entre ellos dos. Petoruti también en sus memorias intenta dar cuenta de esa amistad que se forja con Mariátegui. Petoruti, que había estado, era una persona cercana a los pintores futuristas en Italia en ese momento, y que si bien no había optado por adherir a los manifiestos futuristas, tenía vínculos directos y había emprendido algunas intervenciones conjuntas. Va a ser también, como lo plantean algunas autoras como Patricia Artundo y Natalia Magluf, esa amistad clave a la hora de organizar el viaje que Mariátegui hace a Berlín en el verano del 22, y en el cual también puede tomar contacto con algunas expresiones de las vanguardias, de la vanguardia alemana, sobre todo el expresionismo, donde establece un vínculo personal con Herbert Baldem, el director de la revista Der Sturm, y también de la galería que lleva su nombre, y a la cual Mariátegui le va a dedicar algunos artículos. Es donde también además puede conocer la obra de Georg Gross, figura que le llama poderosamente la atención y cuyo interés sobre todo tiene que ver con la dimensión política de la obra de Gross a la hora de alguna manera representar o expresar, mejor dicho, ese clima que se crea a partir de la primera posguerra. Y esa estancia, digamos, en Berlín, siguiendo a estas autoras que había mencionado anteriormente, se vuelve fundamental en la medida en que es posible plantear cómo las reflexiones de Mariátegui en torno a la vanguardia no se van a dar sobre el vacío, no se dan en el aire y en abstracto, sino a partir de esta de poder, digamos, ver de primera mano y asistir a las diferentes exposiciones, a los diferentes ámbitos de sociabilidad de la vanguardia en ese momento. Sin embargo, algo que puede llegar a llamar un poco la atención, digamos, a partir de la resonancia que tienen estos movimientos luego en la obra de Mariátegui, es que en los escritos que elabora, estando propiamente en Europa, no hay una inmediata, no se ve una inmediata recepción del movimiento vanguardista, ni son tantos los artículos o los escritos que le dedica a una reflexión en torno a ellos. Por un lado, se puede pensar también que porque las crónicas sobre la situación política de la Europa de entreguerras son las que acapararon la mayor cantidad, la mayor atención y la mayor cantidad de los reportes que envió al periódico El Tiempo, y por otro lado también porque en un primer momento los artículos orientados a temas vinculados a la literatura estuvieron sobre todo como objeto principal autores ya antes conocidos por Mariátegui como D'Annunzio y Ada Negri. Perdón, como D'Annunzio y Ada Negri. Sobre D'Annunzio va a volver sobre algunos temas que ya había expresado en 1915 y sobre todo sobre esta idea de ver en D'Annunzio, digamos, y en su poética una apuesta política y una idea de cómo llevar adelante esta fusión entre arte y vida, que va a ser lo que después va a llamarle sobre todo la atención de los movimientos de vanguardia. Como decía antes, algo de lo que yo había preparado tenía que ver con, en primer lugar, con pensar algunas de las primeras, o sea, las primeras intuiciones en torno al futurismo, para luego hablar un poco de la recepción también
del surrealismo en la obra de Mariátegui. Ya mucho de lo que había pensado sobre el futurismo lo expresó Claudio en su intervención, que tiene que ver con lo que él recoge en ese artículo que escribe en 1921 y está publicado en las Cartas de Italia, que son los aspectos viejos y nuevos del futurismo, y luego ciertas reformulaciones o ciertos cambios de tonos o de énfasis que realiza en el apartado que está contenido en La escena contemporánea, el libro que Mariátegui escribe en 1925, una vez ya vuelto al Perú, y donde hay una reformulación más sistemática de los diferentes procesos que están aconteciendo en Europa. De hecho, uno de los apartados también más importantes es el de la biología del fascismo. Y en ese sentido, solo, digamos, para no ser demasiado redundante o repetitiva, una de las cuestiones sobre las que me parece interesante poner foco es cómo ahí se evidencia también cuál es la clave de la lectura de Mariátegui sobre estos movimientos artísticos, o por lo menos cuáles son los problemas sobre los cuales decide poner énfasis, que tiene que ver sobre todo con la vinculación entre el arte y la política, y la tensión que se dan entre esos dos campos, y una tensión que también va a ir acompañando a la reflexión de Mariátegui. Claudio lo decía muy bien antes, cómo aparece ya en el 21 cierta lectura en torno a la mayor crítica que Mariátegui le hace al futurismo, es esto de haberse, a partir del manifiesto del programa político del futurismo, en 1913, haber de alguna manera incurrido en el campo de la política, no porque pensara que el arte y la política fueran dos campos totalmente escindidos, porque de hecho Mariátegui iba a reivindicar la politicidad del artista. De hecho eso es lo que le otorga para él también el sentido al arte. Sí considera que como una especie de desvío, dice él, del futurismo, el haber querido elaborar un programa político desde una asamblea de estetas, cuando eso no es a lo que está llamado el artista de alguna manera. Y cómo en el texto de 1925, esa lectura va a estar además mucho más atravesada por la relación entre el futurismo y el fascismo, cuestión que no había estado presente de manera explícita en el artículo anterior. Y ahí lo que se puede leer también son ciertos cambios en la coyuntura, ciertos cambios también en el fascismo, y en las lecturas que Mariátegui va haciendo del fascismo, que comienzan siendo más conjeturales y provisorias, y en las cuales en un primer momento ve a un fenómeno, a un movimiento disruptivo. Ya en 1925, pasada la crisis Matteotti, pasada, digamos, ya el fascismo convirtiéndose en un régimen muchísimo más cerrado, donde la dictadura se va rigidizando, es diferente la apreciación, digamos, o la interpretación que hace del fascismo, como así también de esta simbiosis que se comienza a dar entre estos dos movimientos. El otro movimiento que me parece que llama poderosamente la atención de Mariátegui es el surrealismo, movimiento que surge en realidad con su primer manifiesto ya cuando Mariátegui se encuentra en Perú, pero me parece que la aproximación que él realiza y las lecturas que hace tienen que ver también con esta primera experiencia que realiza en Europa, y comenzar a reflexionar de esta manera sobre las vanguardias y sobre la relación entre el arte y la política. Mariátegui va a tratar también de historizar el surgimiento del surrealismo para pensarlo y comprenderlo en el clima europeo de entreguerras. Y
y lo que va a plantear es, digamos, al surrealismo como una emergencia de esa crisis de Occidente que va a ir atravesando todos los planos de la vida, o sea, una crisis política, económica, una crisis del liberalismo, pero también una crisis que no puede dejar sin causar movimientos en el plano del arte. Mariátegui lo que, si bien no va a ensayar una teorización, digamos, sobre las vanguardias en estos artículos que le dedica al futurismo, hace una cierta lectura en tratar de pensar a las vanguardias, digamos, como no solo, él dice, digamos, como expresiones que no se limitan a rechazar un determinado procedimiento artístico, sino que tratan de poner al arte de su época en su totalidad y verifican una ruptura con la tradición. Y me parece que en las lecturas que realiza sobre el surrealismo están atravesadas por una pregunta que recorre también las preocupaciones de una gran parte de la intelectualidad de izquierda, sobre todo a partir del triunfo bolchevique en 1917 y de la irrupción de las diferentes escuelas de vanguardias, que es cómo acercar al arte y la revolución, y si es posible concebir un arte revolucionario, y de qué manera. Y si eso de alguna manera atraviesa la reflexión sobre todas las vanguardias y los textos de principios de 1924, Mariátegui, si bien destacaba el carácter disruptivo de las vanguardias, no vislumbraba en ellas la posibilidad de aportar una nueva fe o un nuevo mito capaz de proveer nuevas imágenes de futuro. Eso comienza a cambiar con la irrupción del surrealismo. ¿Qué veía Mariátegui de nuevo o de distinto en este movimiento? Él insistía en varios de sus textos que lo revolucionario y lo novedoso de un movimiento artístico no podía residir en una simple innovación en las formas, es decir, que ninguna estética podía rebajar el trabajo artístico a una cuestión de técnica. La técnica nueva, decía él, debe corresponder a un espíritu nuevo también, y en ese sentido Mariátegui vislumbra en el surrealismo una especie de superación de las vanguardias anteriores. Nacido en el seno del dadaísmo, el surrealismo había sabido radicalizar sus apuestas. Si el dadaísmo había carecido de una fe, de un mito, el surrealismo, por el contrario, había sabido suplir esa carencia con su adhesión a la idea de una revolución social. Era ese pasaje del campo artístico al campo político lo que convertía el surrealismo a los ojos de Mariátegui en un fenómeno que desbordaba los límites de una escuela artística. Los surrealistas conformarían así un complejo fenómeno social, una protesta del espíritu. Mariátegui ya encontraba en el primer manifiesto surrealista, publicado en octubre del 24, ese ademán de dirigir una crítica radical a la sociedad burguesa en su conjunto, sobre todo en los límites a la creación impuestas por determinadas formas de la racionalidad capitalista, y de apostar por una transformación más profunda de los diferentes planos de la sociedad. En ese sentido, estos constituían la expresión más extrema de aquella tendencia que había visto en Gérmenes durante su estancia en Europa, capaz de conjugar en su apuesta elementos como la apelación a lo maravilloso, el recurso a lo onírico, las referencias al freudismo, que estaban en plena sintonía con la crisis de los supuestos de la modernidad occidental que antes, digamos, que conformaban esa crisis civilizatoria. Sin embargo, creo que el gesto decisivo sobre el que se definió la mayor simpatía del intelectual peruano hacia este movimiento fue la decisión por parte del grupo surrealista de adherir al comunismo y de fusionarse con el grupo Clarté. En la evaluación que hacía de esta elección se pueden ver las tensiones que atraviesan a Mariátegui a la hora de pensar las relaciones entre arte y política. Por un lado se alejaba de quienes postulaban la idea de una autonomía plena del arte, es decir, se levantaba en contra de la idea del arte por el arte. Los verdaderos artistas no podían, según su planteo, desplegar su actividad alejados de los avatares de la vida. De hecho, en su polémica con Vicente Huidobro respecto a la autonomía del arte, Mariátegui planteaba que si la política no era otra cosa que el trasfondo mismo de la vida y de la historia, entonces no quedaba otra opción a los artistas que consustanciar su compromiso con ella. Ahora bien, si Mariátegui saludaba esa apuesta propia de las vanguardias,
de intentar restituir al arte una dimensión vital, de fusionar arte y política, no dejaba de reconocer la existencia de cierta autonomía y de cierta especificidad propia en cada una de sus esferas. Si era necesario que los artistas afirmasen su compromiso político y que su práctica se consustanciase con un movimiento social más vasto, no era su tarea la de elaborar el programa político, cuestión que le había criticado al futurismo. Aquí residía para él entonces la diferencia entre las opciones realizadas por el futurismo y el surrealismo. Si los futuristas habían arrogado la capacidad de elaborar un programa político, los surrealistas en cambio adherían con firmeza a las ideas del marxismo. En el balance del surrealismo que Mariátegui escribirá poco tiempo antes de morir, entre febrero y marzo de 1930, tras haberse conocido el segundo manifiesto redactado por Breton, seguirá sosteniendo esa misma clave de lectura. Allí dirá: en vez de lanzar un programa de política suprarrealista, acepta y suscribe el programa de la revolución concreta, presente, el programa de la revolución proletaria, reconoce validez en el terreno político, económico, únicamente al movimiento marxista. No se le ocurre someter a la política a las reglas y los gustos del arte. En este mismo balance vuelve a comparar el devenir del surrealismo y del futurismo, en tanto que de alguna manera habían sido los dos mejores exponentes del clima cultural y del humor social de la posguerra. Respecto del futurismo, endurecerá su lectura. Del acto de megalomanía en que había incurrido al intentar inmiscuirse en un terreno que según él no le era propio, había pasado directamente a ser digerido sin más por el fascismo, perdiendo así cualquier atisbo disruptivo o renovador. Algunas de esas cuestiones ya se habían insinuado en el texto de 1925. En el marco de estas reflexiones en torno a las relaciones entre arte y política, no discutirá, sin embargo, sobre los riesgos de un pasaje a la inversa, es decir, de la posibilidad de que la política invada los campos y los fueros del arte. En todo caso, los pasajes y lo que se presta a defender la independencia de los artistas no lo es tanto respecto del partido o del Estado revolucionario, sino de las compulsiones y de las reglas del mercado. Si bien los surrealistas no habían sido los primeros en discutir o de impugnar que las reglas del mercado gobiernan al mundo del arte, Mariátegui cree que las primeras críticas descalificaban a la burguesía para reivindicar a la aristocracia. El gesto de las vanguardias es distinto, en tanto que no solo no se encargaba de mistificar un pasado, sino porque la raíz de su crítica no era en términos individuales, sino en términos sociales. Un poco para ir terminando, el otro mérito que Mariátegui reconocía en el surrealismo era el de haber contribuido a la restitución de la fantasía, a la imaginación de la literatura occidental, en la literatura occidental, descorriéndose además de él, digamos, en su planteo de una dicotomía entre realismo y surrealismo. Para pensar estas reflexiones en la relación al vínculo entre arte y política, como las discusiones con el realismo, hay una cuestión importante a tener en cuenta, y es que Mariátegui no llegó a asistir durante su corta vida a las discusiones que siguieron en el campo del marxismo durante la década de 1930 en relación a esto. Durante los años 20, los debates en torno a la autonomía y a la función del arte en el seno del proceso revolucionario ruso, con ecos y resonancias en los partidos comunistas y en las organizaciones de izquierdas de los distintos lugares del mundo, no habían tomado el cariz que llegarían a tener en la década posterior, y sobre todo a partir de 1934, con la imposición del realismo socialista como estética oficial. Los posicionamientos de Mariátegui entonces deben ser leídos en su contexto, intentando no rehuir de algunas lecturas premonitorias o teleológicas. Por último, me parece necesario preguntarnos qué lugar ocupó el surrealismo en la propuesta político-estética de Mariátegui. Si, como hemos visto, este movimiento despertó en él una gran simpatía, lejos estuvo de proponerlo como la única expresión posible de un arte revolucionario. Por un lado, porque más allá de las virtudes que encontraba en él, no dejaba de considerarlo como la expresión de un momento de transición en el que convivían tensionados los signos de la decadencia y de lo nuevo. Por otro lado, porque rechazó la posibilidad de que una sola escuela o tendencia artística pudiera tributar a las fuerzas de la revolución. Si bien, como dijimos anteriormente, las reflexiones de Mariátegui sobre las vanguardias son dispersas y nos encontramos en ellas, no encontramos en ellas un esbozo de definición, es tal vez el escrito titulado Arte, Revolución y Decadencia donde se pueden encontrar sistematizadas algunas de estas expresiones. Creo que lo último, además, para pensar en relación a qué lugar ocupan en la apuesta política de Mariátegui, tiene que ver con después el lugar que le otorga a estas expresiones de la vanguardia en lo que va a ser su proyecto político, editorial, cultural más relevante, que es la revista Mauta. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. A ver, no tengo. Muchas gracias, Laura. Vamos cerrando esta primera mesa. Yo solamente quiero, en primer lugar, agradecer nuevamente a las participantes y al participante de esta mesa por sus trabajos, que no solamente son muy interesantes, sino que justamente logran uno de los objetivos principales de estos simposios que venimos organizando aquí en el Museo José Carlos Mariátegui, que es justamente el intercambio, ¿no? El intercambio, porque en este simposio no solo participan personas que ya han estado en otras oportunidades, sino también jóvenes investigadores que participan por primera vez, y esto es muy importante. Yo creo que esta mesa tiene tres aspectos a resaltar. La primera es, claro, tiene que ver también con lo que estamos conmemorando, ¿no? Que en cierta manera se deja, no sé, en esta mesa no ha habido el tema principal no ha sido el Perú, ¿no? El Perú, que siempre es esta imagen que se tiene de Mariátegui, intérprete de la realidad peruana y habla del Perú. Y entonces ha sido una mesa que espacialmente, en términos espaciales, ha desbordado el Perú, ¿no? Ya que no solamente establece, se ha visto aquí la relación, el encuentro o reencuentro de Mariátegui que viene de Europa con el Perú, sino también de la presencia de otros espacios como el Oriente, tanto en el ficcional como en el geográfico. En segundo lugar, también hay un desborde temporal, ¿no? Donde se plantea justamente analizar a Mariátegui en relación a los intérpretes de la realidad latinoamericana que escribieron varias décadas después, y que es posible encontrar elementos de convergencia, pero también de discrepancia, que son aspectos que creo que hoy en día son muy importantes que en América Latina tengamos que discutir. Y por último, también retomar en cierta manera un aspecto de la obra de Mariátegui que generalmente también se deja de lado que es justamente el estético y cultural, que no por ello deja de ser político, ¿no? Pero que obviamente también tiene un plano particular que no debe dejarse de considerar. En ese sentido, entonces reitero mi agradecimiento a las participantes y al participante en esta mesa. Yo sé que el salón no es muy grande, pero está lleno, y tenemos casi una veintena de personas que están viéndonos a través de las redes, y ya veremos después lo que nos dice la información, ¿no? De la cantidad de rebotes y participación. Yo creo que ya con esta primera mesa podemos decir que el simposio está siendo un éxito. Muchísimas gracias, y seguidamente pasamos de manera inmediata a la presentación número 1 con Víctor Masi y la moderación de Manuel Marcos, es Marcos su apellido, con el tema Nuevas cartas inéditas desde Italia, 1920-23, la afirmación ideológica de José Carlos Mariátegui. Muchísimas gracias. Por favor, seguimos en la siguiente mesa. Vale.